Listo. Entonces, la clase pasada estábamos hablando del teorema de Riesz. Les hago un resumen acá rápido. Teorema de Riesz, se pronuncia así, ¿no? Riesz. Y bueno, básicamente lo que decía el teorema de Riesz es que hay una correspondencia uno a uno entre los funcionales lineales que pertenecen al espacio dual y los vectores que pertenecen al espacio vectorial, ¿no? Entonces, yo les había dicho, hay una correspondencia uno a uno entre los vectores de un espacio vectorial, que lo llamamos F, que están en el espacio vectorial B, y los funcionales lineales, que nosotros denotamos con la letra F mayúscula, que pertenecen a B', donde B' es el espacio dual, ¿cierto? Una correspondencia uno a uno entre esos dos espacios. Tal que los funcionales lineales, tal que los funcionales lineales entonces se podían escribir de la siguiente manera. Miren que esto es una aplicación que va de B', ¿cierto? El producto de estos dos espacios vectoriales al conjunto de los escalares. Entonces aquí los complejos, ¿cómo era que los hacíamos? Así, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. De tal forma que lo que teníamos era lo siguiente, aunque aquí no queda bien así. Ponemos así, ¿no? Teníamos entonces un funcional que pertenece al espacio B', que ha aplicado sobre un vector, digamos un vector phi, donde phi pertenece a B. Esto nos da un escalar, y ese escalar lo denotábamos de la siguiente manera, era un f, el producto interno entre un f y un phi. Y entonces lo que estábamos diciendo básicamente era que este f phi pertenece a los escalares, ¿no? Porque es un producto escalar, un producto interno. Lo que estábamos diciendo básicamente era que había una correspondencia uno a uno entre los vectores del espacio vectorial y este funcional f que está aquí. Para entender la correspondencia, o la correspondencia la entendemos, la correspondencia se entiende de la siguiente manera. Básicamente definen un funcional tal que este funcional aplicado sobre algún argumento, aquí el argumento lo denoto con este punto, ¿cierto? Está definido como este producto que está aquí, el argumento sería el punto, y aquí un vector phi cualquiera, ¿no? Este vector phi puede ser cualquier vector del espacio vectorial B que está aquí, ¿cierto? Mientras que este punto que está acá, bueno, no, aquí debería poner F y acá debería poner el punto, ¿no? Lo contrario, ¿no? Este punto representa un vector arbitrario, ¿no? Es el argumento. Ustedes básicamente lo que tienen que hacer es aplicar el funcional a ese argumento, y ese argumento es un vector de un espacio vectorial cualquiera. Y es tal que este funcional lo puedo definir como un producto escalar, ¿no? Como una aplicación de un producto escalar. Tal que aquí tengo un vector que es fijo. Cuando yo digo fijo me refiero a que este vector es único asociado a este funcional f que está aquí. Es decir, para cada funcional f distinto hay un vector distinto, pero mientras tengamos un solo funcional, que es este f que está aquí, entonces tenemos únicamente un vector fijo f que está aquí. Y la aplicación es tal que puedo escribir este funcional como un producto escalar que aplica sobre un vector que aquí nada más vamos a dejar este punto diciendo que ahí está el argumento, ¿no? Entonces ustedes reemplazan el vector o acá o aquí. De todas formas, para poder mostrar que el teorema de Riesz es válido, para poder demostrar este teorema, lo que teníamos que hacer básicamente era construir un vector f en términos de este funcional f mayúscula que está aquí, tal que se observara que al aplicar este funcional a un vector, obteníamos, al aplicar este producto punto con este vector f, tenemos que obtener el funcional, ¿no? Entonces aquí lo que yo les dije la clase pasada es que definimos el vector f, que es único, ¿cierto? Para ese funcional, en términos del funcional f mayúscula de la siguiente manera. Esto es una construcción que nosotros hacemos, ¿cierto? Porque yo les había dicho a ustedes, uno puede construir estos funcionales, un funcional lineal
asigna a un vector un escalar, ¿no? Uno lo puede construir. Lo puede construir y puede formar también otro espacio vectorial con el conjunto de esos funcionales que uno construya, ¿no? Para cada vector f del espacio vectorial B, uno encuentra un funcional del espacio B' y por lo tanto estos funcionales también forman un espacio vectorial, ¿no? Hay un isomorfismo entre ambos. Eso es lo que estamos haciendo. Pero necesitamos construir el vector y yo les había dicho la vez pasada que ese vector lo podíamos construir de la siguiente manera. Una sumatoria en n desde 1 hasta n mayúscula, siendo este n mayúscula la dimensión del espacio vectorial. La dimensión del espacio vectorial. Aquí escribíamos los coeficientes de la siguiente manera. Los escribíamos como un phi sub n y poníamos aquí el conjugado, ¿no? El complejo conjugado multiplicado por una base de vectores, ¿cierto? Entonces, si nosotros elegimos una base de vectores ortonormales, estos phi de n, entonces un vector cualquiera del espacio vectorial siempre se puede escribir como una superposición de esos vectores base. Entonces, tomen en cuenta que estos phi de n, donde n va desde 1 hasta n mayúscula, siendo n mayúscula la dimensión, son una base del espacio vectorial. Eso quiere decir que cualquier otro vector de ese espacio se puede escribir como una superposición lineal de esa base, salvo unos coeficientes que son números complejos, que pertenecen al conjunto de los complejos, los escalares complejos. Esos números nosotros decidimos que iban a ser estos funcionales que están aquí. ¿Por qué elijo los funcionales? Porque los funcionales son números complejos. Miren cómo la aplicación, si yo le aplico un funcional a un vector, obtengo un número, un complejo. Por lo tanto, esta cantidad completa que yo puse acá, esta cantidad compleja que yo puse acá, son constantes, ¿no? Son escalares complejos. Y lo que yo necesito mostrar, ¿cierto? Debemos mostrar que, esto era lo que necesitábamos mostrar, para demostrar el teorema, ¿no? Que entonces este producto escalar entre f y un vector cualquiera que pueden llamar, por ejemplo, psi, ¿cierto? Un vector cualquiera psi, es igual precisamente al f de psi, ¿no? Es decir, mostrar esta correspondencia uno a uno que está acá, pero con esta construcción. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer, no? Yo la vez pasada les dije, bueno, piensen un poquito esto, ¿no? A ver si uno llega al resultado. Lo que había que hacer es lo siguiente. Primero, reemplazan esta definición, este vector como lo definimos acá, directamente en el producto escalar. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a reemplazar directamente esta f aquí, en el producto escalar. Lo tomamos de aquí, ¿cierto? Acá. Y lo reemplazamos en el producto escalar. Obtendríamos lo siguiente, esto que tenemos acá. Y además vamos a cambiar este estado psi por una superposición en la base, ¿no? En la base. Es decir, este psi que está acá lo deberían poder escribir entonces como una suma que va desde n, ¿sí? Usan otro índice, igual a 1 hasta n, que es la misma dimensión, ahora con otros coeficientes que pueden ser escritos como x sub n, recuerden que son coeficientes complejos, y en la misma base, en la misma base. Miren que dos vectores son diferentes si sus coeficientes, uno por uno, ¿cierto? Son diferentes. Son diferentes. Si los coeficientes llegan a ser iguales, entonces los dos vectores son el mismo. Cualquier par de vectores se puede escribir como una superposición lineal de los vectores de la base, pero esos vectores son diferentes si estos coeficientes, este conjunto de n coeficientes, es diferente. La única manera de que dos vectores sean iguales es que todos estos coeficientes sean los mismos, ¿no? Y cada Profe, vector está definido unívocamente, ¿sí? profe, disculpe, usted Es M, ¿no? en esa segunda sumatoria, eso es lo que estábamos Sí, sí, sí. preguntándonos. Eso es. Gracias. Aquí era M, ¿no? M. Entonces lo escribimos así. Ahora, ¿qué hacemos? Y esto no es trivial. Escribir este producto punto dentro de un paréntesis más grande que así no se ve muy bien. Primero, nos damos cuenta de lo siguiente. Este es el producto punto, ¿no? Que queremos hacer,
que es precisamente el que está aquí arriba, pero escrito ahora en una base particular. Queremos resolver de alguna manera este producto punto. Miren que aquí lo que tengo es una superposición de los vectores base, salvo algunos coeficientes que son números complejos. Y primero, noten que esa superposición está a la izquierda, en el primer argumento del producto escalar. Yo la clase pasada les había dado las propiedades del producto escalar. Y una de las cosas que les dije fue que el producto escalar era lineal en el segundo argumento, pero era antilineal en el primer argumento. Eso quiere decir que esta sumatoria que está aquí, esta sumatoria que está acá, puede salir del producto escalar, pero saldría sin el complejo conjugado, porque es antilineal en la primera componente. Y aquí tendríamos el phi sub n. Mientras que la otra sumatoria, la que está en el segundo argumento, sí sale igual porque el producto escalar es lineal en la primera componente. No sé si tienen alguna duda con esto. ¿Sí se acuerdan de las propiedades que les di de los productos escalares la vez pasada? Si Sí, no se profe, aquí lo sigo. acuerdan, lo revisan, ¿no? Pero en todo caso, lo importante de ver es que esta suma de coeficientes acá tiene que salir sin el complejo conjugado, porque recuerden que acá yo les ponía A por phi más B por psi. Y al sacar los coeficientes del producto escalar, lo que veíamos era que salían con el complejo conjugado. Aquí ya tiene un complejo conjugado. Luego, al aplicar el complejo conjugado otra vez, queda sin el complejo, ¿cierto? Sin el conjugado. Mientras que el otro sí sale igual, sale igual. Ahora, esta sumatoria la podemos poner acá al principio, ¿cierto? La ponemos así. Lo ponemos de esta manera y notamos lo siguiente, Notamos que el producto escalar de phi n con phi m es precisamente la delta de Kronecker. Notamos que ustedes tienen, debido a el hecho de que estos estados que pertenecen a la base son estados ortonormales, entonces el producto escalar de esos dos estados tiene que ser precisamente la delta de Kronecker que nosotros definimos la vez pasada también, ¿no? Cuando dos estados son ortonormales, entonces satisfacen esta relación de ortonormalidad. Si n es distinto de m, entonces esto vale 0. Si n es igual a m, vale 1, porque los estados son ortonormales. Ahora, poniendo explícitamente esta delta nm, ¿cierto? Reemplazando, lo que obtendríamos entonces es lo siguiente. Básicamente obtenemos que esta f, este producto escalar entre f y psi, sería igual entonces a ¿qué? Ponen esta sumatoria que está acá, esta sumatoria que está aquí, multiplicada por la delta de nm, ¿cierto? Delta de nm. Pero aquí estamos sumando tanto en n como en m. Entonces, ¿cuál será el único término que va a sobrevivir? Solo van a sobrevivir los términos en donde los m son iguales a los n. Si m es distinto de n, todos esos términos dan 0. Únicamente cuando m es igual a n, se tiene un término que es distinto de 0. Por lo que aquí, al aplicar esa delta de Kronecker, lo que obtienen es lo siguiente. La sumatoria desde n igual a 1 hasta la dimensión del espacio vectorial de esta f que está aquí, ¿cierto? Multiplicada por xn, ¿cierto? Lo único que estoy haciendo es aplicar la delta de Kronecker, pero esta xn la puedo poner aquí al inicio, esta xn que está aquí la pongo al inicio, y me doy cuenta además que esta aplicación es igual a aplicar f a la sumatoria completa, a aplicar f a esto que está aquí, porque f es un funcional lineal, ¿cierto? Entonces, si yo aplico f a una suma de términos, ¿cierto? A una suma vectorial multiplicado por ciertos coeficientes escalares, debido a la linealidad, lo que acabo de poner aquí a la derecha es igual a lo que está aquí a la izquierda, porque el operador no, sino el funcional lineal f,
bueno, porque el funcional es lineal, ¿no? Es un funcional lineal. Entonces puedo hacer esto. Y me doy cuenta además que esto que está dentro del paréntesis cuadrado es precisamente el estado sí. Entonces, como conclusión, lo que estoy mostrando precisamente es que f, el producto interno entre el vector f y el vector psi, es igual precisamente a f de psi, que era lo que queríamos demostrar, Miren que entonces hay una correspondencia 1 a 1 entre este funcional f mayúscula, y este vector f, que es un vector fijo asociado directamente a este f que está aquí, ¿cierto? Porque definimos esta f minúscula en términos de una superposición de los vectores base, donde los coeficientes dependen del funcional. ¿Sí? Dependen del funcional. Ahora, tomen en cuenta que aquí toda esta demostración que yo hice es válida si la dimensión del espacio vectorial es finita. Miren que yo consideré que la suma va desde 1 hasta n mayúscula, de 1 en 1, ¿no? Entonces, esto es un espacio vectorial con dimensión finita. Y por lo tanto, esta serie que está acá converge. Pero distinto sería si esta n es infinito, tiende a infinito. La demostración es un poco más complicada si uno tiene que esta n es infinita, ¿no? Es infinita. Además, noten que, digamos, si estamos en un espacio de funciones continuo, ya no en un espacio discreto, sino un espacio de funciones continuas, donde la sumatoria no sería esta suma discreta, sino una integral, entonces este procedimiento implicaría que yo las integrales las saco del producto escalar, ¿cierto? Y el producto escalar es también una integral. Aquí no es nada lo que yo hice. Saqué la sumatoria, si estas fueran funciones en el espacio de la coordenada, saqué la sumatoria del producto escalar. Yo les había mostrado cómo era la forma de un producto escalar en el espacio de las coordenadas, ¿no? Cuando consideramos que estas son funciones de onda. Es una integral, y yo saqué la sumatoria de la integral. Aquí estoy diciendo entonces que la integral de la sumatoria es igual a la sumatoria de la integral. Eso no es nada trivial decirlo. Conmutar una integral con una sumatoria no es nada trivial. Se puede hacer aquí porque el espacio es de dimensión finita. Pero si el espacio vectorial fuera de dimensión infinita, aun cuando fuera discreto, no necesariamente se puede conmutar la integral que define este producto escalar con la sumatoria. ¿Por qué? Porque no necesariamente esta serie converge. Es posible que la serie no converja. De hecho, hay que ponerse a verificar si la serie en realidad converge y si en verdad la sumatoria, no solo la serie de estas phi de n, sino la sumatoria de las integrales, ver si convergen, ¿no? Entonces aquí, por ahora, estamos obviando todos estos problemas de la convergencia de las series, porque estamos considerando que el espacio vectorial tiene dimensión finita, pero más adelante yo voy a complicar las cosas y voy a ir a espacios con dimensión infinita, donde hay que ponerse a revisar la convergencia de las series, ¿cierto? Entonces, por ahora, este teorema de Riesz, como yo lo demostré, es válido para espacios vectoriales de dimensión finita, y lo tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Lo tienen que tener en cuenta. Esta correspondencia 1 a 1 que yo acabo de hacer entre un funcional f, funcional lineal, y un vector del espacio vectorial, es válido por ahora solo en un espacio vectorial de dimensión finita. Y vamos entonces ahora a ver qué tiene que ver esto con la notación de Dirac, que es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la notación de Dirac? Entonces, notación de Dirac. En la notación de Dirac, aquí lo voy a poner, bueno, así. En la notación de Dirac, primero, recuerdan muy bien que esta notación es la que debemos usar en mecánica cuántica, ¿no? Esta es la notación moderna de la mecánica cuántica y todo curso de mecánica cuántica debe incluir la notación de Dirac. Es como se entiende actualmente la mecánica cuántica, ¿no?
Entonces es la que va a aparecer en la mayoría de los libros y bueno, por lo menos en los libros modernos, ¿no? Entonces, en esta notación, los vectores del espacio B, que yo definí antes, los vectores del espacio B, son llamados o denominados kets. Son denominados kets, ¿cierto? Son los ket. Y son denotados de la siguiente manera. Entonces, un ket usualmente lo denotamos de la siguiente manera. Pongo así. Por lo general así, ¿cierto? Pero bueno, con una letra acá griega. Esto pertenece al espacio vectorial B. Al espacio vectorial B. Mientras que, lo pongo aquí abajo, mientras que los funcionales lineales del espacio dual B', del espacio dual B', son llamados o son denominados bras, los bras, y se denotan de la siguiente manera. Entonces lo escribo acá, se denotan de la siguiente manera, escribo un bra. Ponemos acá la F mayúscula, ¿no? Este bra está en B', en el espacio dual, El valor numérico del funcional entonces es denotado de la siguiente manera. El valor numérico del funcional, es decir, cuando aplican el funcional al vector, es denotado de la siguiente manera. Entonces, esta f que nosotros aplicábamos sobre un vector, sí cualquiera, es en realidad en la notación de Dirac la siguiente cosa. Sería f, sí. Esta sería la notación de Dirac, ¿no? Entonces miren que el bra en realidad no es un vector, sino que es un funcional lineal. Es un funcional lineal que aplica sobre el vector. Es precisamente este f que está acá. Sin embargo, hay una correspondencia lineal entre este funcional lineal y cada uno de los vectores del espacio vectorial, que es el teorema de Riesz. Entonces aquí empezamos a entender un poquito en realidad qué es un bra y qué es un ket, ¿no? El ket es trivial, un vector del espacio vectorial. Sin embargo, el bra no. El bra no es nada trivial, es un funcional que aplica sobre el espacio vectorial y produce un escalar. Por lo que esta cantidad que está aquí, el bracket, es entonces un número, ¿cierto? Es entonces un número, un escalar que pertenece a los complejos, porque esta cantidad que está a la izquierda es precisamente un número complejo. El bracket es un número complejo. Entonces, de acuerdo con el teorema de Riesz, que es lo que nos interesa a nosotros, de acuerdo con el teorema de Riesz, hay una correspondencia 1 a 1, hay una correspondencia 1 a 1 entre los bra y los kets. Una correspondencia 1 a 1 entre los bra y los kets. Porque nosotros dijimos hay una correspondencia 1 a 1 entre los vectores y los funcionales lineales, que fue la correspondencia que demostramos anteriormente. Por lo tanto, nosotros podemos usar el mismo carácter alfabético para los funcionales que pertenecen al espacio B' y para los vectores en el espacio B, al cual corresponden, ¿no? Entonces, podemos usar, debido a esto, ¿no? Podemos entonces usar la siguiente notación que escribo acá. Podemos escribir lo siguiente, podemos escribir este bracket usando, en vez de esta f del funcional acá, la f, el vector f, que corresponde a este funcional f mayúscula, ¿no? Y esto pues sería igual en nuestra notación de producto escalar al producto f con el vector psi. Miren que entonces, ¿dónde está la información de que este bra es un funcional? En la notación de bra, es decir, consideran toda la notación. Dentro pueden poner el vector, porque hay una correspondencia 1 a 1 entre el funcional y el vector. Pero toman en cuenta que al poner esta notación completa, miren que hay una línea vertical acá,
y acá tienen este símbolo, ¿no? Al poner todo el símbolo completo, que es el que estoy poniendo aquí, ¿cierto? A la izquierda, estoy diciendo que eso es un funcional. Y ese funcional tiene una correspondencia 1 a 1 con los vectores del espacio vectorial. Ese funcional además se aplica sobre el vector psi, que es este ket que está aquí. Entonces, eso precisamente significa la notación de Dirac y es lo mismo que calcular este producto escalar que pinté a la derecha. Ambos son la misma cosa. Una cosa es la notación de Dirac, otra cosa es el producto escalar. El producto escalar. Entonces, notemos además que el teorema de Riesz, aunque hay una correspondencia 1 a 1 entre el funcional y el vector, esa correspondencia es antilineal, ¿cierto? La correspondencia 1 a 1 es antilineal. Entonces lo escribimos así. Notemos, además, que la correspondencia 1 a 1 es antilineal, porque recuerden que yo les había dicho que en el producto escalar, el segundo argumento, que es el que está a la derecha, es lineal, pero el primer argumento es antilineal. El primer argumento aparece precisamente en el bra, Eso quiere decir que en el bra la correspondencia 1 a 1 entre un ket y un bra tiene que ser antilineal. O dicho de otra manera, si yo tengo el siguiente ket que está aquí, lo voy a escribir como A por phi más B por psi. Miren que esto es un vector, ¿no? Es un vector. Que lo escribo ahora como la superposición de otros dos vectores. ¿Cierto? Una combinación lineal de dos vectores de un espacio vectorial es un nuevo vector. Este vector ustedes lo pueden escribir en la notación de Dirac de la siguiente manera. Lo pueden escribir como A aplicado a phi, ¿cierto? A por phi más B por el otro estado. Sí, pero la correspondencia, el bra correspondiente a este ket, lo tendrían que escribir de la siguiente manera. ¿Cómo sería entonces el ket? Pongo aquí el ket. Debido a que en la segunda componente el producto es antilineal, tendríamos entonces que este ket, lo pongo igual, ¿no? El mismo vector, pero puesto en el ket, sería lo siguiente. Sería A complejo conjugado por, bueno, poner el ket. Por el ket con el estado phi más B complejo conjugado por el ket ahora con el estado psi, ¿cierto? Entonces, básicamente, si yo cambio un ket por un bra, ¿cierto? Para el mismo estado físico, tengo que darme cuenta que la correspondencia es antilineal. Es antilineal. Entonces, aquí tiene que salir los coeficientes con su complejo conjugado. Con su complejo conjugado. ¿Sí? No es exactamente igual, ¿no? Esto sería para el ket y esto sería para el bra. Para el bra. Ahora, debido entonces a esta notación que nosotros pusimos aquí arriba, aunque no la puse, esta que está acá, entonces ya sabemos que podemos considerar a este bracket como un producto escalar, ¿no? Como un producto escalar. Pero tienen que tener en cuenta que, y esto va a ser útil más adelante, que el bra significa un funcional lineal aplicado sobre el ket. Aun cuando yo puedo hacer corresponder este bracket con un producto escalar, ¿cierto? Entre el vector f y el vector psi, que está acá, siempre tienen que tener en la mente que el bra es un funcional lineal. Porque, digamos, en el caso de espacios vectoriales con dimensión finita, pues no es necesario pensar en esto, ¿no? Pero cuando uno tiene un espacio vectorial con dimensión infinita, sí que va a ser necesario volver a considerar al bra como un funcional lineal, como un funcional lineal. Entonces, la idea es que lo tengan siempre en la mente, que recuerden siempre que
este bra es un funcional lineal, pero debido al teorema de Riesz, yo le puedo asignar una correspondencia 1 a 1 con un vector f, y entonces considerar que el bracket en la notación de Dirac es también un producto escalar. Es también un producto escalar, ¿cierto? No sé si tengan alguna pregunta aquí, porque digamos, esta es precisamente la manera en la que se tiene que entender un bra. O hasta aquí van bien. Profe, esto, Sí. aquí nosotros estamos debatiendo que el, ¿cómo es? Que el, Complejo conjugado. que el complejo conjugado del bra siempre es un ket, ¿sí? No, no. No, el bra tienen que tener en cuenta que es un funcional lineal, mientras que el ket es un vector. Y bueno, más adelante les voy a mostrar que uno aquí no puede transformar un ket en un bra. No. No. Son dos cosas diferentes. Lo que estoy diciendo es que el ket es lineal. Sí. Es un vector y entonces satisface esta propiedad de linealidad, ¿cierto? Esto es trivial. Pero el bra no. El bra es un funcional y ese funcional es antilineal. Porque cuando comparamos, cuando ustedes miran esta correspondencia que está acá, se dan cuenta que el bra, que es un operador, tiene una correspondencia con 1 a 1 con un vector del espacio vectorial. Pero ese vector está a la izquierda. Es el primer argumento. Significa que ese bra tiene que ser antilineal. Tiene que ser antilineal el bra. Pero yo acá no estoy diciendo que entonces a partir del ket puedo obtener el bra, aplicando, por ejemplo, el hermítico conjugado. Eso no es cierto y más adelante lo vamos a ver por qué. Entonces es uno de los errores conceptuales que hay con la notación de Dirac. Esto es un error. Lo escribo acá y más adelante lo discutimos. Esto es un error. Hacer esto. Y creo que tal vez lo han hecho. Espero que no, pero bueno, es un error que no se entiende por lo general de los libros porque no se explica con el suficiente detalle, ¿no? Esto es un error, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que yo le puedo aplicar el hermítico conjugado al ket y entonces obtener el bra. Es un error y es un error grave. Pero, ¿por qué? Bueno, lo discutimos más adelante. Más adelante les digo por qué. Más adelante en esta misma clase, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es un error? No es, no. No sé si lo intuyan, porque esto no es verdad. ¿Alguna idea? ¿Por qué es un error? No es que yo le aplico el hermético conjugado al ket y encuentro un bra, ¿no? Eso es imposible. Sí, pero hay que entender por qué, ¿no? Entonces, por ahora les digo, no, esto no es cierto, ¿no? Cuidado porque uno está tentado a pensarlo. Uno está muy tentado a pensarlo por esta correspondencia antilineal. Ustedes ven esto y ustedes dicen, eso es como aplicar el hermítico conjugado, voltear el bra, el ket, perdón, que se convierta en un bra y los coeficientes salgan con el hermítico conjugado. ¿No? Uno está muy tentado a pensarlo. Por eso Y fue que lo pensamos, profe. algunos libros incluso lo sugieren y pareciera que es verdad, pero no. No, y bueno, ahorita lo piensan un poquito mientras avanzo un poco y ya les digo por qué. Pero avancemos un poquito más. Primero, para entender este error precisamente, tenemos que ir a operadores lineales. Entonces, vamos acá. Ahora miramos operadores lineales. Entonces, vamos a poner como unos numeritos a cada sección, ¿no? Estábamos primero con el teorema de Riesz, mostramos la correspondencia 1 a 1, luego fuimos a la notación de Dirac y entonces lo importante o lo que les tiene que quedar en la mente es que el bra es un funcional lineal y tiene una correspondencia 1 a 1 con los vectores. Por lo que el bracket
se puede entender como un producto interno, pero siempre manteniendo nosotros en la cabeza que este bra es un funcional lineal. Dijimos ahí una correspondencia 1 a 1, pero es antilineal. Si el qued es lineal, el bra es antilineal, que no significa que yo estoy aplicándole el hermítico conjugado al qued para obtener el bra. No significa eso. Y ahora vamos entonces a operadores lineales para tratar de entender precisamente por qué esto es un error. Primero tenemos que ir a operadores lineales y defino qué es un operador lineal. Un operador lineal mapea, o digámoslo así, ¿no? Mapea un vector en otro vector. Es lo que es un operador lineal. Un operador lineal, aunque lo voy a dejar primero. Primero defino qué es un operador, ¿no? Un operador es una aplicación que mapea un vector del espacio B, ¿cierto? Que es nuestro espacio vectorial, en otro vector del mismo espacio. En otro vector del mismo espacio. Eso es un operador, un operador. Es decir, lo podemos escribir acá en una fórmula. Es decir, el operador, por ejemplo, suponemos un operador A, aplicando sobre un vector psi, sería igual a otro vector phi, donde, lo escribo aquí, donde tanto phi como psi pertenecen al espacio vectorial. Eso es un operador. Coge un vector y lo mapea en otro vector del mismo espacio vectorial. Miren que es diferente a un funcional lineal, porque los funcionales lo que hacen es, cogen un vector y se obtiene un escalar, que es otra cosa, ¿no? Y ese escalar es precisamente este producto interno, en el caso del funcional lineal que estamos definiendo nosotros. Aplicamos el funcional sobre un vector, obtenemos un número, un escalar. En cambio, un operador aplica sobre un vector y se obtiene otro vector, no un escalar, otro vector del mismo espacio vectorial, del mismo espacio vectorial. Ahora, un operador está completamente definido si nosotros decimos cómo actúa ese operador sobre cada uno de los espacios, de los vectores del espacio vectorial. Es decir, si ustedes dicen cómo opera este operador A que yo puse aquí sobre cada uno de los vectores del espacio vectorial, entonces el operador está completamente definido. Es la manera de definir un operador. Los operadores siempre se definen diciendo cómo actúan sobre los vectores del espacio vectorial, pero tiene que decirse cómo actúa sobre todo el espacio vectorial o por lo menos sobre un dominio del espacio vectorial. Un dominio de un espacio vectorial es un conjunto que también forma un espacio vectorial, pero que está contenido dentro del espacio completo. Espero que entiendan la noción de dominio, ¿no? Es un subespacio del espacio vectorial que puede ser más pequeño que el espacio completo. Puede ser más pequeño. Entonces, ¿cómo define uno un operador como estos? Diciendo cómo actúa sobre el espacio vectorial completo o por lo menos sobre un subespacio del espacio vectorial. De esa manera se define un operador y por lo tanto a estos operadores siempre hay que decirles cuál es su dominio. ¿Cierto? Lo escribo aquí. Los operadores siempre tienen que venir definidos con su dominio, que por lo general se denota con la letra D de este tipo, ¿no? El dominio del operador A. ¿Sí? Hay que decir cuál es su dominio. En la mayoría de los casos en mecánica cuántica, sobre todo cuando el espacio vectorial es de dimensión finita, el dominio del operador A es siempre el mismo espacio vectorial. Ahora, no es necesario que nos pongamos a mirar cómo opera este espacio vectorial sobre todos los vectores, ¿no? Este operador sobre todos los vectores del espacio vectorial. Es suficiente que digamos cómo opera sobre los elementos de la base del espacio vectorial. ¿Por qué? Porque cualquier otro vector se puede escribir como una superposición lineal de los vectores de la base. Entonces, si yo digo cómo opera este operador sobre cada uno de los elementos de la base, entonces ya sé cómo operan sobre todos los vectores del espacio vectorial, ¿cierto? Porque cualquier vector es una superposición lineal de los elementos de la base. Entonces, es suficiente con que yo diga cómo opera
sobre los elementos de la base. Recuerden que este phi que está acá lo pueden escribir siempre como una superposición lineal, que la escribí por aquí, ¿no? Esta que está acá, ¿cierto? O así, ¿no? Una superposición lineal de los elementos de la base. Entonces, es suficiente con que yo diga cómo operan sobre cada uno de los vectores de la base. Ahora, un operador lineal, ahora sí, un operador lineal, satisface entonces lo siguiente. Si queremos que el operador sea lineal, que es lo que uno hace generalmente, este operador lineal sería de la siguiente manera. A aplicado a una superposición de en general dos vectores o un número cualquiera de vectores con coeficientes que son números complejos, sería igual a minúscula, ¿cierto? El coeficiente complejo por el operador aplicado a phi más b por el operador aplicado al otro vector psi. Miren que la linealidad siempre significa lo mismo, ¿no? Siempre significa lo mismo. Y esta cantidad que está aquí es un vector, este que está aquí es otro vector también. Entonces, un operador lineal tiene que satisfacer esta propiedad que está acá. Esta propiedad, que es la linealidad que la he escrito varias veces. Miren que la linealidad está escrita también acá, y bueno, la clase pasada la escribí también, etcétera, ¿no? Lineal siempre significa que se satisface esta propiedad que está aquí. Siempre, ¿no? Entonces, miremos ahora cuando dos operadores son iguales. Cuando dos operadores son iguales. Entonces vamos a mirar varias propiedades. Propiedad 1. Dos operadores son iguales, es decir, A igual a B, A igual a B, pongo acá entre paréntesis. Si se satisface que entonces A aplicado a psi es igual a B aplicado a psi para todo vector psi que pertenece al espacio vectorial. Entonces, los dos vectores tienen que aplicar los dos operadores tienen que aplicar exactamente de la misma manera sobre todos los vectores del espacio vectorial. Si ambos operadores actúan de exactamente la misma manera, entonces es porque los dos son iguales. Es porque los dos son iguales. Esa es la propiedad 1. Esto también quiere decir que el dominio del operador A y el dominio del operador B tienen que ser iguales, ¿cierto? No solamente que actúen de la misma manera sobre los estados, sí, sino que además el dominio de A tiene que ser igual al dominio de B. Entonces yo lo pongo acá. Además, se tiene que cumplir que el dominio de A tiene que ser igual al dominio de B, ¿cierto? Porque los operadores están definidos no solo por su acción sobre los vectores, sino que también tengo que decir cuál es el dominio. ¿Cuál es el dominio? Ahora, otra propiedad que satisfacen los operadores, pongo acá, propiedad 2, es que se pueden sumar y se pueden multiplicar también dos operadores, y esa suma y esa multiplicación es distributiva y también asociativa. Entonces, lo escribo de manera resumida. A más B aplicado a un vector psi es igual a A por psi más B por el vector, ¿no? Es decir, miren que la suma es distributiva. ¿Sí? La distribuí. Pero también, aquí, bueno, son dos propiedades en realidad diferentes, pero para no estar escribiendo tanto, A por B aplicado a psi es igual a por B aplicado a psi. Esto significa es asociativo. Aquí pongo el paréntesis a la izquierda del estado y aquí lo pongo a la derecha de B, ¿no? Miren que moví el paréntesis. Este paréntesis me dice entonces que yo puedo aplicar primero B al vector, obtengo un nuevo vector y luego aplico A, que es lo mismo a definir un nuevo vector, un nuevo operador, que es el operador A por B, y aplicárselo todo al estado psi. O dicho de otra manera, el producto es asociativo. El producto es asociativo, ¿cierto?
Miren entonces que este paréntesis está aquí para decir que no es necesario poner el paréntesis, ¿no? Porque esto se puede escribir entonces normalmente como A por B por C. Eso significa siempre la asociatividad, ¿no? Uno pone el paréntesis para decir que no es necesario poner el paréntesis. Eso significa que sea asociativo. Porque yo puedo aplicar este producto como quiera. Puedo aplicar primero el B al C y luego el A, o puedo hacer A por B y luego aplicarlo al C. No importa cómo lo haga, tiene que dar exactamente lo mismo. Ahora, pero en general, y esta es la propiedad 3, escribo así, en general, el producto de dos operadores no es conmutativo. Entonces, en general se tiene que A por B es distinto a B por A. Por ejemplo, piensen en el álgebra de Lie de los momentos angulares. Entonces, piensen en esto. LI, este es el momento angular orbital, por ejemplo. LI con LJ es igual a IH barra, el tensor de Levi-Civita, IJK por LK. Miren que en general el producto de dos operadores, por ejemplo, los momentos angulares orbitales, no conmutan, ¿no? Este es un ejemplo. En mecánica cuántica, en general, no conmutan los operadores y por lo tanto hay ciertas reglas que no se satisfacen. Por ejemplo, como consecuencia de esto, lo escribo acá, como consecuencia, esta es una propiedad que tenemos que revisar, E a la A más B, ¿cierto? Que son nuestros dos operadores que están acá, es diferente de E a la A por E a la B, que es una propiedad que se satisface cuando los operadores conmutan. Pero si los operadores no conmutan, esta propiedad, por ejemplo, no se satisface. No sé si la han visto antes. ¿Qué es lo que debería poner aquí a la derecha para tener el igual? Si los dos operadores no conmutan, hace falta poner algo a la derecha, ¿no? Pero más adelante lo vemos, más adelante lo vemos. Entonces, miremos más ejemplos, ¿no? Bueno, no creo que sea necesario definir el producto de tres operadores porque uno casi nunca lo tiene, ¿no? Pero digamos, si tienen tres operadores, entonces hacen lo mismo, ¿no? El producto de tres operadores es asociativo también. Y el producto de cuatro operadores, pues también. Miren que esto, por ejemplo, ustedes pueden hacer una serie de potencias y entonces empiezan a obtener una potencia en A y B, al cuadrado, al cubo, a la 4, etcétera. Entonces uno podría definir el producto de varios operadores acá seguidos, ¿no? Pero en general se satisface lo mismo, ¿no? La asociatividad y en general no conmutan, ¿no? Entonces miremos ejemplos de operadores en distintos espacios, ¿no? Entonces, ejemplo 1, vamos a, o así. Primero, volvamos entonces a la representación de Heisenberg y pensemos en un espacio vectorial que es discreto y que tiene una dimensión finita y por lo tanto los vectores se representan con columnas, ¿cierto? Vectores columna. Y miremos cómo sería entonces un operador lineal en este vector. Un operador lineal en un espacio vectorial discreto de dimensión finita, tal que, lo escribimos así, m aplicado aquí a un ket, que vamos a llamar psi, es igual a otro ket phi, por ejemplo, ¿cierto? Simplemente estoy diciendo que el operador opera sobre un vector y se obtiene otro. Tiene una representación matricial de dimensión n por n, siendo n la dimensión del espacio vectorial, ¿no? Entonces, un operador lineal en un espacio vectorial de dimensión finita n, lo ponemos acá, tal que este operador aplica sobre un vector para obtener otro vector del mismo espacio, tiene una representación matricial de dimensión n por n, es decir, este operador se puede representar con una matriz cuadrada, Y para observarlo, elijamos una base
ortonormal cualquiera, ¿cierto? Entonces, para observarlo, elijamos una base ortonormal que vamos a denotar de la siguiente manera. Entonces, supongan que esta es una base de este espacio vectorial y bueno, vamos a llamar la base aquí las U sub is, ¿cierto? Tales que I sería igual a 1 hasta n, ¿no? ¿Cierto? Esta sería una base del espacio vectorial y estos estados que están aquí son ortonormales. Si el espacio es de dimensión n, entonces la base del espacio vectorial tiene n vectores ortonormales. N vectores ortonormales, es lo que estoy diciendo aquí. Y entonces podemos expandir ambos vectores, tanto el psi como el phi, en esa base, ¿cierto? Expandiendo en la base, uno observa entonces que, primero, este ket que está aquí, lo pueden escribir como una suma de j desde 1 hasta n, ¿cierto? De a sub j por los elementos base que son estos u sub j, ¿no? Pueden escribir entonces el primer vector, este ket, sí, como una superposición de los elementos base, donde estos a sub j son coeficientes complejos. Por otra parte, el otro vector lo podrían escribir entonces de manera totalmente análoga, así. Lo pueden escribir como phi igual, aquí cambian los coeficientes porque son dos vectores diferentes, entonces los coeficientes deben ser diferentes, y el índice de la suma lo vamos a escribir diferente, ¿no? Lo vamos a poner con un k. El otro vector es también una superposición de los vectores base. Se puede construir así, solo que los coeficientes b y los coeficientes a tienen que ser diferentes porque el operador coge un vector y lo convierte en otro vector que en general es diferente, ¿no? Entonces aquí vamos a considerar que esos elementos son distintos. Si nosotros operamos con un bra, operando con el bra siguiente, este bra que está acá, vamos a llamar al bra u sub i, ¿cierto? Operamos con este bra. A esta relación que está aquí, que me define cómo actúa el operador, obtenemos lo siguiente. Entonces, operando con el bra a la ecuación que define el operador m, es decir, esta ecuación vectorial que yo puse aquí, entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Primero, pondríamos el bra, lo ponemos aquí. Ponemos el bra con el que vamos a operar y ese bra lo vamos a operar directamente sobre este vector m por phi, que sería igual a coger el bra, este bra, y aplicárselo a este ket, ¿cierto? Así. Formar un bracket, pero lo pongo más bien en la siguiente notación. Así. Para que quede bien, ¿no? No, lo puse igual. Vamos a escribirlo así. De modo que pues en el PDF que yo les dejo a ustedes les quede bien la notación de bracket, ¿no? Les queda así, ¿sí lo ven? El bra aplicado al ket. Entonces, miren que primero, este bra que está aquí, este ket que está aquí, perdón, lo pueden entonces escribir como una sumatoria en los elementos base. Entonces, esto que nosotros tenemos acá es equivalente a hacer lo siguiente. Ponen esta m que está acá y esta m entra aquí directamente, ¿no? La m que está aplicando sobre este ket entraría en la sumatoria y aplicaría sobre los elementos de la base, ¿cierto? Primero. Y este bra que está acá también entra en la sumatoria y aplicaría aquí. De modo que los coeficientes quedan por fuera.
Esto de nuevo no es trivial, estoy de nuevo sacando la sumatoria de un producto escalar, pero es permitido si el espacio es de dimensión infinita, perdón. Si fuera de dimensión infinita tendríamos problemas, pero por ahora estamos con espacios vectoriales de dimensión finita. Por otra parte, a la derecha lo que tenemos entonces es que este bra, primero lo tenemos que aplicar sobre esta superposición de estados base. El bra entonces entraría en la sumatoria y se pondría aquí, ¿no? Acá. Y aquí tendrían algo así como una identidad, pero para no escribir tanto, más bien ponemos de nuevo esto de la siguiente forma. Ponemos acá el U sub K que teníamos arriba. Por lo tanto, estoy aplicando este bra a este que está aquí. Noten que primero, a la derecha tenemos el producto escalar entre un bra y un ket, donde en el bra aparece un vector que es ortonormal y en el ket también aparece un vector que es ortonormal. Este producto, que es un producto escalar, de acuerdo con nuestra correspondencia que teníamos aquí arriba, esta correspondencia que está aquí, el producto del bra con el ket, o sea, el bracket, es precisamente el producto escalar. El producto escalar. Y entonces, ¿cuánto se supone que debería valer esto que está aquí? Lo escribo acá. Tomando en cuenta que, debido al teorema de Riesz, yo esta cantidad la puedo escribir igual a este producto escalar. Entonces, ¿cuánto debe valer ese bracket? Esto tiene que ser igual a ¿qué? Si son estados ortonormales. A uno, ¿no? ¿A uno? No a 1, no a 1, sino a la delta de Kronecker I con K. I con K. Es 1 si I es igual a K. Y es 0 si I distinto de K, ¿no? Esto, debido al teorema de Riesz, yo estoy diciendo, este bracket es igual a hacer este producto escalar. Pero este producto escalar es la delta de Kronecker. Y entonces, aquí yo tengo que directamente reemplazar este bracket por la delta de Kronecker. ¿Cierto? Por otra parte, esta fórmula que está aquí parece un producto matricial por un vector. Entonces, usando, lo escribimos aquí, en consecuencia, usando el teorema de Riesz, lo que yo estoy diciendo es que primero voy a escribir esto que está a la izquierda de la siguiente manera. En vez de escribir todo este producto que está acá, escribo esto como M I por J. M I por J. I por J. Y este AJ lo voy a poner adelante. Esto es igual precisamente a esta sumatoria que está acá, multiplicado por el delta de Kronecker, que sería el delta I por K, ¿cierto? Pero, ¿cuánto vale esta sumatoria que está aquí? Sumatoria en K desde 1 hasta N de BK por delta IK. ¿Esto a qué sería igual? Si estoy multiplicando por la delta de Kronecker, ¿cuál es el único elemento que sobrevive en esa sumatoria de los K? Cuando K es igual a ¿qué? Igual el profe. Acá es igual a J. Cuando dice igual a K. Cuando K es igual a I. Ajá. Porque miren que esta es una delta de Kronecker. Esta me está diciendo que solo cuando K es igual a I, esta delta es distinto de 0. De resto, si I es distinto de K, entonces esto que está aquí valdría 0. Entonces el único coeficiente que va a sobrevivir es B sub I. B sub I, ¿cierto? Pero miren que esto quedó escrito de la siguiente manera. Se los pongo aquí abajo, resumido, ¿no? Esta sumatoria que está acá es precisamente igual a B sub I. Esto que ustedes tienen aquí es el producto matricial de una matriz por un vector. Producto matricial usual. Eso quiere decir que esta M y J es una matriz. Es una matriz. Y es una matriz N por N porque tanto I como J van desde 1 hasta N, ¿no? Por lo tanto, miren que este es el producto matricial usual. Por lo tanto,
esta cantidad que yo estaba, bueno, dejémoslo aquí en la misma línea. Esta cantidad que yo definí aquí como M y J, esta cantidad, voy a escribir acá. Esto que es precisamente M y J son los elementos matriciales del operador M, ¿cierto? Son los elementos matriciales del operador M. Y por lo tanto, cuando yo tengo un espacio vectorial de dimensión finita que es discreto, entonces puedo encontrar siempre una representación matricial de los operadores tal que esa matriz es una matriz cuadrada que tiene dimensión n por n, donde n es la dimensión del espacio vectorial, o lo que es lo mismo, es el número de elementos base, es decir, es el número de vectores que son linealmente independientes y que además son ortonormales, los elementos de la base, ¿no? Los elementos matriciales los puedo calcular de esta forma, aplicando esta probabilidad de transición que está aquí, ¿no? Esta probabilidad de transición. Y piensen, por ejemplo, bueno, esto es válido para cualquier espacio vectorial de dimensión n, ¿no? Pero piensen, por ejemplo, aquí, revisemos, por ejemplo, la siguiente base. Vamos a ver esta base ahora, que yo les había mencionado la clase pasada y que es muy familiar para ustedes. Entonces vamos a escribir esta base, la base un medio, y un medio menos un medio, ¿cierto? Esta base. Primero, la dimensión del espacio vectorial es entonces 2, ¿cierto? Porque hay dos elementos base, ¿cierto? Y vamos a revisar esta base para el operador spin, o para sus componentes, ¿no? Sx, Sy y Sz, por ejemplo. Entonces, para estos operadores, para los operadores spin, Sx, Sy y Sz. Lo que estoy diciendo es que estos operadores tienen una representación matricial en este espacio vectorial. ¿Por qué tienen una representación matricial? Porque el espacio vectorial es discreto y de dimensión finita. ¿Cuál es la dimensión de este espacio vectorial? Es dimensión 2. Entonces, ¿cómo son las matrices? ¿Cómo son las matrices? ¿Cómo son o cómo es la representación matricial de estos operadores? Por ejemplo, ¿cómo sería la representación matricial de SZ? ¿Sería qué? De 2 por 2, ¿no? Sería una matriz 2 por 2. Sería una matriz 2 por 2. Esa matriz 2 por 2, de hecho, es proporcional, y esto lo han visto ustedes en sus cursos de cuántica, a las matrices de Pauli. Ajá. Proporcional a la matriz de Pauli. Y si ustedes hacen el cálculo, deberían obtener entonces lo siguiente. Primero pongo los elementos de matriz, ¿no? ¿Cómo podría yo encontrar la representación matricial? Tengo que calcular los elementos matriciales. Esos elementos matriciales son estos que están aquí, pero para el operador de spin. Entonces lo ponemos acá. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Pero para el operador en este caso SZ, por ejemplo. SZ aquí. SZ acá. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2. Y aquí, esta sigma la llamo sigma Z, ¿no? Voy a poner la Z arriba para que no quede tan desordenado así. Es la matriz sigma Z, ¿no? Y J. Miren que, entonces, bueno, debí poner en vez de S la sigma, ¿no? Vamos a quitar esta un medio H barra, ¿no? Así, para dejar la S. Miren que entonces aquí debo poner los elementos matriciales. Podría ponerlo, por ejemplo, como un medio, ¿cierto? El primero sería un medio, donde únicamente voy a dejar la componente Z, ¿no? No pongo el otro estado. Vamos, aquí esto es como este primer número cuántico se refiere es al operador S al cuadrado y en ambos casos es igual. Miren que acá es un medio y aquí también es un medio. Podría no ponerlo en el ket, ¿no? Pero se sobreentiende que sí está,
que este es el autovalor de S al cuadrado, mientras que este que está aquí, el segundo, es el autovalor de SZ, ¿no? Recuerden eso. Este es el autovalor de SZ y este es el autovalor de S al cuadrado. Pero puedo no ponerlo para no escribir tanto, ¿no? Entonces sería primero un medio, un medio. El segundo sería ¿qué? Profe, disculpe, ¿será que nos puede repetir ese pedazo? ¿Cuál parte? ¿La que estaba mencionando aquí en la base? Señor. Recuerden, voy a escribir la base de manera más general. La escribo acá. Los kets son los siguientes. Vuelvo a poner los kets. El primer autovalor es precisamente el autovalor asociado a S al cuadrado. Y el segundo autovalor es el autovalor asociado a SZ en esta base. ¿Cierto? Por lo tanto, los dos que tenemos son los siguientes para el caso del spin. El primero, aunque acá uno lo denota en general con S, ¿no? Pero es el autovalor de S al cuadrado. El spin vale un medio, ¿no? Un medio. Mientras que las dos componentes de SZ son más un medio y menos un medio. ¿Sí? Pero tienen en cuenta que los que son observables compatibles, los que tienen que aparecer aquí, son los autovalores tanto de S al cuadrado y de SZ, ¿no? Aquí no puede aparecer, por ejemplo, SY. ¿Por qué no puede aparecer SY? Porque SY no conmuta con SZ y por lo tanto no son observables compatibles. O dicho de otra forma, no son cantidades que se puedan medir simultáneamente. Y recuerden que en los estados físicos, en mecánica cuántica, los números cuánticos que aparecen acá en el KET son los que se pueden medir simultáneamente. Los que se pueden medir simultáneamente son S cuadrado y SZ, ¿no? Entonces aquí pongo primero el valor del spin para el electrón, que es un medio, ¿no? Y aquí pongo sus componentes Z. ¿Cuáles son las componentes Z de acuerdo con el experimento de Stern-Gerlach? Pues más un medio y menos un medio, porque las se dividen en dos, ¿no? Estas son sus componentes Z. Pero el primer número cuántico no cambia, ¿no? Entonces, como el primer número cuántico no cambia, vale un medio, que es el spin del electrón, entonces no lo puedo quitar, ¿no? O no lo pongo, pero se sobreentiende que está ahí, para no estar escribiendo tanto, ¿no? Aunque podría ponerlo acá, pero pues no cambian nada, ¿no? Entonces, aquí el segundo, entonces tendrían que poner menos un medio, ¿no? El primer elemento sería un medio, el otro un medio menos un medio. Aquí, ¿qué ponen? Aquí ponen menos un medio, menos un medio, ¿cierto? Y abajo ponen menos un medio, menos un medio, menos un medio. Y esta es precisamente la representación matricial del operador SZ, ¿cierto? Que es el operador spin. Es una matriz cuadrada 2 por 2, porque la dimensión del espacio vectorial es 2, ¿cierto? Se construye de la manera que les estaba mencionando acá. Entonces, los elementos de matriz tienen que calcularse de esta forma, ¿no? Si ustedes hacen este cálculo, cuando aplican SZ, se van a dar cuenta entonces que esta matriz les va a dar un medio de H barra por lo siguiente. Aquí les aparece un 1, ¿cierto? Si van calculando cada uno de los elementos matriciales, acá les aparece un 0, aquí les aparece un menos 1 y aquí les aparece 0. Esta es precisamente la matriz de Pauli en dirección Z, ¿no? La matriz SZ. Y pueden hacer exactamente lo mismo para las otras componentes y obtienen el siguiente resultado. Para las otras componentes, deberían obtener, por ejemplo, que Sx y J, ¿cierto? Es igual a un medio de H barra multiplicado por ¿qué? ¿Sí se acuerdan cuál es la componente, la matriz X o no? Esta matriz no es diagonal, tiene ceros en las diagonales y tiene un menos 1 acá y un 1 acá. Mientras que la otra matriz, ¿cómo sería? La matriz Y.
¿Se acuerdan de SY? La matriz SY, ¿qué sería? Dejemos esto así que... La matriz SY, ¿qué sería? Esa se haría con los En complejos. medio, H barra, viene la parte compleja, ¿no? Entonces tendrían un 0 aquí, estas no son diagonales, un 0 acá, menos I acá y un I acá. Y bueno, esas serían las matrices de Pauli. Este simplemente es un ejemplo, ¿no? Para una base que tiene dimensión 2. Recuerden que para calcular Sx y Sy debían usar los operadores escalera, ¿no? S más y S menos, es decir, escriben Sx en términos de S más y S menos y lo mismo Sy, y ahí sí obtienen los elementos de matriz. Profe, Sí. ¿los complejos salen del cambio de base o salen de aquí del producto interno? No, los complejos salen de escribir Sy en términos del operador de escalera S más y S menos. Uno define S más como Sx más ISY y define S menos como Sx menos ISY. Por lo tanto, Sy sería, en términos de S más y S menos, sería S más S menos dividido 2i. Y de ahí sale el i. De aplicar el valor esperado a este operador en términos de S más y S menos. De ahí salen las i's. ¿Listo? Entonces esto es solo un ejemplo, pero para un espacio vectorial de dimensión finita discreta. Ahora miremos otro ejemplo, ejemplo 2, pero para un espacio vectorial de dimensión infinita y continua. Entonces miremos, por ejemplo, operadores, a ver cuál ejemplo les pongo. Un operador en un espacio de funciones continuas, que tiene la siguiente forma. Entonces el operador va a ser de la siguiente manera. Vamos a definirlo así. Es una derivada parcial con respecto a x multiplicado por x, que es igual a hacer lo siguiente: 1 más x por la derivada parcial. Bueno, escribimos así. La derivada parcial con respecto a x. Miren que este operador a primera vista no pareciera tener sentido si uno olvida que los operadores únicamente están definidos de acuerdo a cómo actúen sobre los vectores del espacio vectorial. Ustedes podrían ver esta fórmula y si no fuera un operador dirían que la derivada con respecto a x de x vale únicamente 1, ¿no? Pero recuerden que esto es un operador diferencial. Y entonces aquí no hay que hacer la derivada, ¿no? Sino que a este operador hay que hacerlo actuar sobre un vector. Y dependiendo de cómo actúe sobre el vector, está definido el operador. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que ustedes tienen que aplicarlo sobre un vector, aplicándolo sobre un vector, obtendrían lo siguiente: cogen este operador que está aquí y lo aplican sobre un ket psi. Eso sería igual a hacer esto multiplicado por el mismo ket, ¿no? Por el mismo ket psi que está acá. Pero pues este psi se puede distribuir y entonces entra aquí, ¿no? En el paréntesis. Sería lo mismo que quitamos el psi de acá, lo ponemos acá arriba, psi, y lo ponemos acá. 1 por psi vale psi, ¿no? Y quitamos esto. Miren que entonces el operador está definido de acuerdo a cómo actúa sobre un estado físico. Por eso esta fórmula tiene sentido, ¿no? Porque estamos hablando de operadores diferenciales, Y entonces está definido de tal forma que lo hacemos actuar sobre un vector. Ahora, tomen en cuenta que estos ejemplos que yo estoy poniendo aquí, estoy únicamente haciendo operar estos operadores sobre los kets. Si se dan cuenta que yo estoy haciendo operarlos únicamente sobre kets. Aquí, digamos, no puse la notación de ket, pero bueno, esto lo hubiera podido poner como un ket, ¿cierto? Estoy diciendo que operan sobre kets, es decir, está operando por la derecha. Nosotros podríamos preguntarnos entonces cómo actúa sobre la izquierda, cómo actúan los operadores sobre los brazos. ¿Cómo actúan
los operadores lineales sobre un bra. Porque aquí únicamente he dicho cómo actúan sobre los ket. Entonces, para ver cómo actúan sobre los bra, usa la siguiente definición. Definimos su operación de la siguiente manera. Definimos lo siguiente. En la notación de Dirac. En la notación de Dirac vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar el siguiente producto. Y vamos a definir que este operador que está aquí, aunque creo que no voy a poderlo poner así, puede operar tanto a la derecha sobre un ket como hacia la izquierda sobre un bra, de acuerdo con la notación de Dirac. ¿Cierto? De acuerdo con la notación de Dirac, un operador va a poder operar sobre la izquierda o sobre la derecha. Aquí yo puse los dos estados iguales, pero bueno, en general son diferentes, ¿no? Pongámoslo así. Puede operar sobre la derecha o sobre la izquierda. Esto en la notación de Dirac parece trivial, pero necesitamos entender, usando el teorema de Riesz, qué significa exactamente que este operador opere sobre un bra y no sobre el ket. ¿Sí? Toman en cuenta que esta probabilidad de transición que está aquí es un número complejo, ¿no? Es un elemento matricial. Y los elementos matriciales, al ser números complejos, en realidad no me debería importar si este operador actúa sobre este vector o si actúa primero sobre este. Porque es un producto matricial, ¿no? Yo podría empezar multiplicándolo por el bra y luego multiplicar por el ket, o viceversa. Al ser un elemento matricial no me importa en realidad sobre cuál está operando. Entonces, ambas operaciones deberían llevar a lo mismo, que es aquí trivial en la notación de Dirac. Sin embargo, tenemos que entenderlo desde el punto de vista de el teorema de Riesz, y vamos a ver si me alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, recordemos, para entender qué significa esto, recordemos que el bra es en realidad un funcional lineal en el que actúa sobre el espacio de los ket. Eso es el bra, ¿no? Un funcional lineal que actúa sobre el espacio de los ket. De manera que lo que yo estoy haciendo en esta aplicación, cuando digo que actúa sobre el bra, es la siguiente operación. De manera que, si yo digo que este operador A está actuando en realidad sobre este sí que está acá, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy aplicando A sobre un funcional que está definido para este phi. Recuerden que hay una correspondencia lineal. Y este A está aplicando sobre el ket psi. Es decir, esto que yo escribí acá, que está en la notación de Dirac, en realidad significa lo siguiente. Significa que el A está aplicando sobre el funcional que tiene una correspondencia 1 a 1 con este vector phi que está acá. Recuerden que el funcional lo puedo escribir o como f, ¿cierto? Que aquí le pongo para ser más precisos el phi, porque hay una correspondencia 1 a 1 con este vector, o lo pueden escribir como un bra con estas dos líneas que están acá, ¿cierto? Este símbolo no sé exactamente cómo se llama. ¿Cómo debería llamarse este símbolo? El que está aquí a la izquierda, justamente esta lineecita, debe tener un nombre, ¿no? En todo caso, usar esta notación significa que es esta f, este funcional, que está asociado con phi, ¿no? Entonces, cuando yo digo que A aplica sobre el bra, en realidad estoy diciendo esto, de acuerdo con el teorema de Riesz. Pero de acuerdo con el teorema de Riesz, esto también es igual a decir, y miran ahora lo que tengo a la derecha, es lo mismo que decir, no sé si me están entendiendo, es lo mismo que decir lo siguiente, que f de phi está aplicando a psi, porque a por psi es un vector, que sería lo que tengo acá a la derecha, a la izquierda, perdón. Entonces mire que ambas cosas significan lo mismo. ¿Sí? Ambas cosas significan lo mismo. Esto que está acá
sería, aunque no sé si ponerlo exactamente en el mismo orden para que no se confunda, ponerlo en el mismo orden. Es decir, pongo este primero y luego pongo el segundo. El que está aquí arriba, en la notación, de acuerdo con el teorema de Riesz, en la notación de funcionales lineales, es lo mismo a que yo aplique un funcional lineal, f de phi, al vector a por psi. Porque recuerden que a aplicado a psi, lo que está aquí en este paréntesis, es otro vector, ¿no? Entonces estoy aplicando el funcional lineal a ese vector. Mientras que a la derecha, el a está aplicando es sobre el bra. Entonces, eso es equivalente a que este operador se lo hago aplicar a un funcional lineal que está actuando sobre el estado psi. Ambas cosas en realidad tienen que valer exactamente lo mismo, ¿no? Y esto es válido para todo, bueno, así, para, para todo estado psi, para todo psi, para todo psi. Entonces, primero, no sé si están entendiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Si no están entendiendo, tienen que decirme. Yo estoy diciendo aquí, el operador actúa en la notación de Dirac, tanto en la derecha como en la izquierda. Puede actuar en ambos lados, ¿cierto? Y lo que queríamos saber es cómo actúan los operadores sobre los bra. En la notación de Dirac uno puede decir, como esto es un elemento matricial, puede actuar a la derecha el operador o puede actuar a la izquierda primero. Puede hacer ambas cosas, porque es un elemento matricial. Ahora, des en cuenta entonces que lo de la izquierda se puede escribir de acuerdo con el teorema de Riesz de esta forma, mientras que lo de la derecha se puede escribir así, así. Pero tomen en cuenta que esto que está aquí, este funcional, no solo aplica sobre este A por psi, que es un vector del espacio vectorial, porque el operador A mapea un vector del espacio vectorial en otro vector que pertenece al mismo espacio vectorial. Eso quiere decir que esto que está a la izquierda me está diciendo que este funcional es lineal, ¿no? Porque no opera solamente sobre el vector phi, sino opera sobre todos los vectores del espacio vectorial. Esto es válido para cualquier vector phi, y como A mapea un vector en otro vector del mismo espacio vectorial, entonces es válido en general para un vector arbitrario del espacio vectorial. Esto quiere decir que, como lo que tengo a la izquierda es un funcional lineal, entonces lo que tengo a la derecha también tiene que ser un funcional lineal. Tiene que ser también un funcional lineal. Eso me define un nuevo funcional lineal que está denotado con este A por F phi, ¿cierto? Como lo que está a la izquierda es un funcional lineal, entonces este A por F phi, ¿cierto? Define un nuevo funcional lineal, ¿cierto? Si esto que está a la izquierda es un funcional lineal, entonces lo que está a la derecha también necesariamente tiene que ser un funcional lineal. Y por lo tanto, entonces este A por F de phi, que está acá, tiene que ser igual al producto escalar de algún vector chi multiplicado o su producto escalar por el vector psi. Porque si A por F phi es un funcional lineal que usted lo podría llamar, por ejemplo, B, entonces, de acuerdo con el teorema de Riesz, hay una correspondencia lineal entre ese funcional lineal y otro vector fijo, un vector fijo, que nosotros vamos a llamar chi por ahora, de tal forma que esto es igual a F de chi aplicado a psi, de acuerdo con el teorema de Riesz, de acuerdo con el teorema de Riesz. Y miren que entonces para cada phi que yo defino acá, ¿cierto? Para cada phi que está aquí, hay entonces asociado un único chi. Para cada phi hay un chi. Para cada phi hay un chi. Y por lo tanto, en principio, uno podría encontrar este chi a partir de este phi usando algún operador. Porque están relacionados unívocamente. Están relacionados unívocamente.
debe existir un operador, debe existir un operador que uno puede llamar de la manera que quiera, pero yo lo voy a llamar a daga, por ciertas razones, ¿no? Pero lo podían llamar, por ejemplo, B igual a daga, ¿no? Tomando en cuenta que significa que dos operadores sean iguales, significa que el dominio es el mismo, ¿no? Y que además operan exactamente igual. Profe, Existe un operador a daga, sí, profe, ajá. qué pena, se le escucha por allá lejísimo. Y ahora, Ahora sí. sí, no, yo no sé esto porque me baja el volumen del micrófono. Eso que estoy hablando duro. Pero déjalo así, tan raro. Bueno, entonces debe existir un operador a daga tal que, ¿cierto? Tal que tenemos entonces que key es igual a ese a daga multiplicado precisamente por el phi. A daga por phi. Y por lo tanto, o como consecuencia, entonces este A por F phi, que está acá, que es precisamente igual a este phi de aquí que está acá, lo pueden escribir como un F de A daga por el phi. Todos los tres operadores significan lo mismo. Y entonces acabo de definir un nuevo operador, ¿no? El operador F de A daga por phi. Por phi. Pero nosotros tenemos además, no solo esto, ¿cierto? Tenemos además lo siguiente. Tenemos que este key, este producto vectorial, key aplicado a psi, es igual a phi aplicado a A por psi. De acuerdo con esta aplicación que está aquí, ¿no? Con la correspondencia 1 a 1 que hay entre la notación de Dirac y la de producto escalar, ¿no? Es decir, miren que entonces chi con phi, que es precisamente esta cantidad que está acá, se puede escribir como phi por a psi, ¿no? Es este producto escalar. Y por lo tanto, que ya los perdí, y por lo tanto, uno se da cuenta entonces que a daga, y esto, bueno, a daga aplicado a phi, producto escalar con psi, tiene que ser igual a phi, producto escalar con a con psi. Tomando en cuenta que aquí acabo de definirlo como a daga con phi. ¿Sí? Para todo phi y psi que pertenecen al espacio vectorial. Entonces, esta es precisamente la definición del operador adjunto. Esta es precisamente la definición del operador adjunto a daga. Es la definición del operador adjunto a daga. Y todo esto está implícito en la notación de Dirac que nosotros habíamos puesto acá. Todo esto está implícito aquí. Entonces, miren que usando el teorema de Riesz, entonces yo digo, este A cuando aplica sobre el BRA es equivalente a que aplique sobre un funcional lineal, ¿no? De acuerdo con el teorema de Riesz. Pero ese funcional lineal que nosotros definimos acá debe tener una correspondencia 1 a 1 con uno de los vectores del espacio vectorial que ahora llamamos chi. Por lo que a todo este funcional lineal, en vez de llamarlo A por F phi, lo podemos llamar un F chi, ¿cierto? Un F chi. Pero como tanto phi como chi están relacionados directamente y de manera unívoca, porque para cada phi hay un funcional F phi y para cada chi hay un funcional A por F phi, entonces para cada chi hay un phi, nosotros definimos un operador tal que transforme el phi en el chi, ¿no? A ese operador lo llamamos a daga, porque ese operador está definido de tal forma que relaciona chi con phi
Y recuerden que este phi está relacionado a través de este operador A, que está aquí. Entonces debe llamarse una daga o, bueno, está relacionado directamente con el A. Eso quiere decir entonces que este A por F phi se puede escribir como F key o F de A daga por phi. Las tres formas son totalmente análogas. Y de nuevo, usando el teorema de Riesz, yo digo este key por phi, que está acá, debe ser igual entonces a phi por A aplicado a psi. Porque es lo que teníamos aquí arriba, ¿no? Estamos usando esto. Pero key es A daga por phi. Entonces se obtiene finalmente esta relación que es la definición del operador adjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que el operador actúa sobre el elemento de la derecha, sin cambiar, ¿no? Sin cambiar. Mientras que cuando actúa sobre la izquierda, lo que tengo que usar es precisamente el hermítico conjugado. El hermítico conjugado. Y bueno, no sé si tienen una pregunta aquí, porque yo creo que ya los estoy confundiendo bastante. Sí, profe. Sí. Varias información como nueva para nosotros. Demasiada información nueva. No, porque usted sabe, para nada es un secreto que para nosotros lo que es funcionales, pues nos ha tocado aprender es ahorita hace poco. Sí. Creo que usted ya sabía esa historia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué les aconsejo aquí? Porque digamos ya para terminar hoy. Les aconsejo entonces que revisen estas notas cuidadosamente y miren por qué estoy o cómo estoy aplicando el teorema de Riesz acá, ¿no? Porque yo estoy pasando, digamos, de la notación de Dirac a la notación de producto escalar y de la notación de producto escalar a la aplicación de un funcional, ¿no? Entonces estoy usando tres cosas, ¿no? Primero, uso esta notación que está aquí. Estoy diciendo que el bracket es un producto escalar, pero además estoy diciendo que este producto escalar en realidad significa aplicar un funcional a la función phi que está acá, ¿no? Entonces son tres cosas que uso al tiempo. Y voy haciendo el mapeo uno por uno hasta definir un nuevo operador a daga, que es precisamente el operador autoadjunto. De todas formas, el operador adjunto está definido con esta última línea que está aquí, que está en términos de un producto escalar. Entonces, la idea es que este operador aplica sobre el vector sin cambiar, ¿no? Pero cuando va a aplicar sobre el bra, entonces sí se convierte en su adjunto. Y hay que ver qué propiedades tiene ese adjunto, ¿no? Todavía no he dicho qué es el adjunto. Simplemente es un vector, un operador que está relacionado a este y que satisface esta propiedad. Pero todavía no he dicho cómo se calcula el adjunto. Yo creo que ustedes sí por lo menos saben qué es un adjunto, ¿no? Sí. El operador adjunto en la teoría de matrices se llama hermítico conjugado, ¿no? Y entonces el adjunto, ¿cómo se opera? Cuando uno hace el adjunto de un operador, ¿qué hay que hacer? Está preguntando por el adjunto. ¿Cómo está definido? El adjunto es básicamente calcular la transpuesta conjugada. Ajá, la transpuesta conjugada. Pero aquí todavía, miren que aquí todo esto es teoría de operadores lineales. Aquí todavía no he llegado allá, a darme cuenta que que el adjunto es el hermítico conjugado en el espacio matricial. Eso que ustedes piensan como adjunto, que es precisamente el transpuesto del complejo conjugado, eso es en un espacio vectorial de dimensión finita donde hay una representación matricial. Pero en un espacio de operadores abstractos, donde por ejemplo el espacio vectorial tiene dimensión infinita, no necesariamente es el transpuesto del complejo conjugado. Esa es la cosa, ¿no? Ahí sí, profe, ahí sí nos partió porque nosotros lo Sí. trabajábamos era totalmente con matrices. Sí, claro, pero la cosa es que nosotros tenemos que trabajar con espacios de dimensión infinita, ¿no? Sí, Y señor. entonces por eso es que yo estoy poniéndoles estas cosas aquí, porque no necesariamente lo que ustedes conocen para espacios matriciales no necesariamente se satisface para espacios de dimensión infinita, para espacios de dimensión infinita. Y bueno, yo creo, bueno, pensé que iba a avanzar un poquito más rápido, pero no, porque quería mostrarles por qué es un error decir que al aplicarle el hermítico conjugado
¿Dónde fue que yo lo puse por acá? Arriba. Arriba, profe. Acá. Porque esto era un error, ¿no? Que siempre se ha pensado, o me imagino que lo han pensado, ¿no? Porque es un error, es fácil verlo, ¿no? Porque miren que el hermítico, este operador, esta daga significa adjunto en la teoría de operadores lineales, sin que esté su representación matricial, ¿no? O significa sacar el hermítico conjugado cuando tenemos la representación matricial, ¿no? Pero miren que aquí yo estoy diciendo que se le puede aplicar el adjunto a un vector, porque esto es un vector. Esto es un vector. Pero ¿cómo se define el adjunto? Miren cómo se define el adjunto en análisis funcional. El adjunto es un operador. Es un operador que aplica sobre un vector y lo convierte en otro. El adjunto solo se puede aplicar sobre operadores. Sobre operadores. Ustedes le toman el adjunto a un operador o le toman el adjunto a la representación matricial de ese operador, o sea, a una matriz, que significa sacar la traspuesta y el hermítico y el complejo conjugado. No le toman el adjunto a un vector. Entonces, esto que está aquí tiene una cantidad de errores porque, primero, le están aplicando el adjunto a un vector. Los adjuntos no se aplican sobre vectores, se aplican sobre matrices o sobre operadores. Y segundo, además dicen que aplicar el adjunto a un vector da un operador, da un funcional lineal. ¿Se dan cuenta cuántos errores hay en decir esto? Decir que ustedes le aplican el adjunto a un vector, primero es un error porque los adjuntos se aplican sobre operadores o sobre matrices, ¿no? Y segundo, aparte de decir que eso convierte un vector en un funcional lineal, eso es completamente un error, ¿no? Porque este bra es un funcional lineal. Un funcional lineal. Que tenga una correspondencia uno a uno con un vector es otra cosa. Y que yo después pueda decir que este bracket es igual al producto escalar es otra cosa, ¿no? Por el teorema de Riesz. Pero toman en cuenta que si ustedes escriben el bra solo, este bra significa un funcional lineal. Significa esto que está acá arriba, esto que está acá. Es decir, en esta notación ustedes pondrían el bra con la F. Otra manera de escribir esto, y se los dejo acá escrito, aunque debería dejárselos escritos en la notación de Dirac. Acá, otra manera de escribir este bra sería esta misma que está acá, ¿no? Estas dos que están aquí. Todo esto significa el bra. ¿Dónde está? Se lo dejo aquí. Acá. Todo esto. Y aquí incluso podrían poner el F mayúscula, ¿no? Así. Todo esto significa lo mismo, ¿no? Todo esto. Entonces, ¿sí entienden por qué es un error hacer esto o no? Sí, profe. Lo que no Bueno, tengo claro era cuando ustedes no, empezaron a hablar de la funcionalidad. sí, no se le puede sacar el adjunto a un get y obtener un bra, aunque en los libros pareciera sugerirlo, ¿no? Entonces, traten de revisar esto último que yo hice de nuevo en detalle para ver si entienden todas estas aplicaciones que yo hice, ¿no? Porque lo que estábamos mirando era cómo aplica un operador sobre el bra y hay que tomar en cuenta que el bra es un funcional lineal, entonces las cosas cambian mucho, ¿no? Este operador se lo tengo que aplicar al funcional lineal. Entonces miran lo que significa y tratan de entender cómo llegué al final a esta propiedad que me define lo que es un operador adjunto. Y la próxima clase volvemos a discutirlo. Retomamos esto. De nuevo, vuelvo a empezar aquí, lo retomamos a ver si lo entendieron, ¿listo? Porque se nos acabó el tiempo. Entonces lo dejamos aquí. Y voy a pausar el video.